Sí, nosotros estamos trabajando, tratando de minimizar este tipo de fallas que se producen, evidentemente maximizando los controles. Yo asumí el 29 de julio con la presidencia de la Caja, ustedes lo recordarán, me hicieron un reportaje Ese de mismo día. bienvenida, digamos, de bienvenida. Y bueno, conociendo ya este tema, el día anterior el doctor Elías había puesto a disposición del Tribunal de Cuentas o había pedido una actuación administrativa para que realice los controles pertinentes. Fue uno de los objetivos que nos propusimos con mis compañeros de trabajo, que son los empleados de la Caja, y con los miembros del directorio, a fin de tomar este tipo de situaciones y, vuelvo a reiterar, minimizar este tipo de riesgos. Perdón, contador, entonces, perdón, pero fue así, digamos, el Sistema Nacional le informa a la Caja en abril de estos 80 casos de gente y se descubrió que era gente que murió en otras provincias, que como no se cruza esa información, hay gente que, aún fallecida, siguió cobrando, alguien con su tarjeta continuó sacando plata de los cajeros. Sí, en principio también hubo alguna falla en el sistema de origen, también, porque son muchas las causales de este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Por eso le decía de maximizar controles. La Caja seguía depositando a personas que evidentemente estaban fallecidas, de las cuales un número menor, a través de familiares o demás, ha ido retirando dinero, cosa que es un delito penal, obviamente, y que, bueno, para eso actuará la justicia y los medios de contralor. Decir que falló solamente el sistema nacional sería parcializar el tema. Yo creo que hubo una serie de causas por las cuales pasó, ¿no es cierto? Por eso, ya le digo, estamos trabajando, nosotros pusimos en práctica un acuerdo que firmamos, una adenda el 4 de agosto con el Registro Civil. El doctor Elías había firmado ese convenio a finales de mayo del corriente año. La Caja hacía un tiempo bastante prolongado que no tenía convenio con el Registro Civil de la provincia. ¿Qué significaba ese convenio? ¿Qué significa? Ese convenio significa que nosotros hace 15 días aproximadamente, le diría que fue el 14 de agosto, hicimos las primeras pruebas, en el cual nosotros disponemos del padrón histórico de funciones del Registro Civil, con lo cual nos permite cruzar datos y minimizar todo lo que sea y bloquear cuentas de personas que fallecen, ¿no es cierto? Eso hace unos 15 días que lo pusimos en práctica. Obviamente estamos trabajando en ese tema y es para los beneficiarios de nuestro sistema previsional que habitan en la provincia de Entre Ríos y que fallecen en la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Obviamente, dependemos de la información nacional del CINTIS para el resto de los fallecidos que están fuera de la provincia de Entre Ríos. Es decir, personas jubilados por la Caja Provincial que residen en otra provincia. Que residen en otras provincias, lo cual o que mueren, simplemente mueren en otras provincias. Básicamente que mueren en otras provincias, ¿no es cierto? Porque imagínense, ustedes saben, usted lo sabe, hace muchos años soy empleado de la Caja, más allá de que he estado en otras posiciones en el gobierno. Y hoy recordábamos con algunos empleados, 30 años atrás, 20 años atrás, nosotros teníamos determinados códigos en el cual se enviaba el dinero fuera de la provincia. Eso prácticamente hoy ha desaparecido, porque con el tema del sistema bancarizado y que uno puede extraer dinero en cualquier lugar del país, ¿no es cierto?, en la red Blin o en las distintas redes, no necesariamente hay que hacer un cambio de domicilio. Contador, entiendo esto. A ver, contador, entiendo esto. A ver, muchos seguramente tenemos familiares que han fallecido en la provincia de Entre Ríos. Si bien tardaba antes, hace años, la información llegó a la Caja, los bancos igual, cuando es en Entre Ríos, los bancos automáticamente te bloqueaban la cuenta. Incluso al otro día de que una persona moría, vos no podías operativizar esa caja. El tema es que en otra provincia el registro civil sí, ese acta no llega rápidamente acá, o a los bancos de acá.
Sí, nosotros y el Banco Entre Ríos me imagino que igual, pero estoy hablando de la Caja de Jubilaciones, intercambia información, ya le digo, con el Registro Nacional, con el SINDIS. Nosotros dependemos de ellos básicamente para dar ese tipo de bajas. Bien. Ese es uno de los sistemas de control que establece la Caja de Jubilaciones. Contador. Le vuelvo a perdóneme, le reitero un segundito nomás. El haber logrado un acuerdo y que hace 15 días o 15 o 20 días esté operativo el acuerdo con el registro civil nos permite conocer el padrón en la provincia de Entre Ríos, que es donde residen y fallecen nuestros beneficiarios del sistema previsional, ¿no es cierto? Eso minimiza enormemente los riesgos de que se produzcan este tipo de situaciones. Situaciones que tratamos de evitarlas porque se produce un perjuicio económico o más que nada financiero, en este caso, a la Caja de Jubilaciones de la provincia. ¿La Caja de Jubilaciones tiene acceso a esta investigación? ¿Puede saber, o por lo menos hay un indicio de quiénes son estas personas que sí retiraban el dinero y hace cuánto tiempo que lo vienen retirando? Nosotros iniciamos una investigación, asimismo los organismos de control también nos están requiriendo información y vamos a tratar de conseguir esos datos, porque acá hay un tema penal que excede a la Caja, pero sí intervendrá la justicia en caso de que se pueda llegar a un contador. ¿Y cuál sería, cuál sería la fecha en la que se estuvo dando esta falla? Bueno, esta falla... se ha hecho depósitos a lo largo de varios años, excede los 10 años en algunos casos, excede largamente los 10 años en algunos casos. Contador, por eso le digo. Sí, perdón, relacionado a esto que le preguntaba Liana, Martinelli lo saluda, ¿cómo le va? Le quería preguntar si usted considera que estas personas que han cobrado estos sueldos o este dinero, ¿lo consideran ustedes como una avivada o puede ocurrir que haya algún caso de personas que quizás desconocían cómo era el sistema y que, bueno, seguían cobrando porque no estaban informados o no? ¿O estamos claramente ante una avivada? Uno tiene que pensar en la buena fe de la gente, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que ya le digo, es un porcentaje minúsculo el que ha percibido haberes después de muerto el beneficiario. No es un porcentaje mayoritario, el banco nos ha devuelto una cantidad importante de dinero y lo seguimos investigando y seguimos reclamando y nos sigue devolviendo dinero. Yo creo que las personas en general sabemos que cuando algún ser cercano fallece no podemos seguir percibiendo sus haberes, ¿no? Es un delito. Yo creo que es parte de, no sé si se actúa con buena fe, me cuesta pensarlo. Bien. ¿Cuánto sería el monto y cuánto sería el monto que ha recuperado a partir de esta investigación la Caja de Jubilaciones? Nosotros hemos recuperado, hoy en otro medio dije una cifra y después nosotros la vamos actualizando, porque estamos trabajando día a día en esto y estamos de alguna manera, no sé si descubriendo, pero sí notando que hay personas que aún se les seguía ingresando sus depósitos en la cuenta. Hoy por hoy andamos en una devolución cercana. Le estoy hablando de datos del mediodía, muy 12:30 de la mañana, alrededor de 60 millones de pesos. Son muchos años que se ha depositado. Contador. Alrededor de 60 millones de pesos. Perdón, esa plata no alcancé a notar ese dato. ¿De qué son esos 60? ¿Eso se recuperó o es lo que está...? Eso se está recuperando. Es fondos que estaban depositados en las cuentas del Banco Entre Ríos de estas personas que habían fallecido y que se fueron depositando a lo largo del tiempo. Bien. Y se ha recuperado... ¿Pero son todas de otras provincias? Es un número importante el de otras provincias. Es importante. Le diría, mayormente son de otras provincias. Mayormente. Sí, Pablo. Contador, ¿cómo le va? Pablo Rocci lo saluda. Hola, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda? Bien. A mí la verdad que me llama la atención que estamos en la era de la tecnología, ¿no? Y que esto es una situación bastante grave, muy grave diría, y que solo todo se reduzca a que fue un error de sistema. Me llama la atención, no sé cómo lo tomó usted, pero que solo caiga en que sea un error de sistema, a mí me llama poderosamente la atención. Mire, Rochi,
Yo soy contador hace más de 34 años y trabajo en la profesión, gracias a Dios trabajo en la profesión, me ha tocado ser auditor también alguna vez en organismos públicos y en la actividad privada. Siempre culpamos todo al sistema, ¿no? Por eso yo hoy le decía que también es parte del error el sistema. O sea, hay otros componentes que hacen que esto se haya producido, sin actuar de mala fe, porque usted imagínese que si se hubiese actuado de mala fe, no estaríamos recuperando alrededor de 60 millones de pesos, como hoy a las 12:30 obtuvimos esa cifra de los depósitos que ha hecho el banco. Pero indudablemente, y a partir de esto que ha ocurrido, estamos tratando de buscar distintas alternativas, distintas vías para reducir este tipo de situaciones. Y usted me dirá, ¿se puede anular por completo? Personalmente creo que no. Sería mentirle si le digo que sí. ¿Y sabe por qué? Porque en parte dependemos de información nacional, dependemos del registro, dependemos de un montón de situaciones. Imagínense, nosotros por ahí en la caja tenemos cargados personas que con su cédula o con su libreta cívica. Y usted ve que hay veces números que son iguales a libretas de enrolamiento. Entonces, una de las tareas que nos hemos propuesto, por orden del gobierno provincial, es mejorar y actualizar nuestro sistema de liquidaciones. En eso estamos. Y eso va, cada medida que tomemos y que nos permita afianzar esto, nos va a permitir disminuir este tipo de riesgos. Scarioni, usted, una última pregunta de mi parte. ¿Usted descarta entonces una maniobra ilícita en estos fondos que estaban siendo depositados en personas fallecidas? Bueno, para eso sería muy temerario de mi parte. Obviamente que tengo la íntima convicción de la honestidad de todos mis compañeros de trabajo, pero para eso están los órganos de contralor y tribunales o la justicia, si eventualmente, o como yo no he recibido nada todavía, pero bueno, los medios así lo dicen, ellos dictaminarán si hubo o no algún tipo de ilícito. Obviamente, yo soy compañero de trabajo de la mayoría de los chicos que trabajan y doy fe de su honestidad. Contador. Y también me respalda el trabajo que estamos haciendo y que el Banco Entre Ríos ya nos haya devuelto ese tipo de bienes, ¿no es cierto? Contador, la última de mi parte, en este caso también, agradeciendo el tiempo que nos está brindando, pero para tomar dimensión, estos 60 millones de pesos que usted dice que está recuperando, ¿qué significa para la caja de jubilaciones? Digo, en cantidad, siempre se habla del déficit, de los problemas financieros, digo, ¿es importante, es minúsculo? Suma, me imagino. Yo creo que acá 60 millones en un organismo que el gobierno provincial nos asiste en promedio en 1.200 millones de pesos por mes. Usted imagínese, no es una cifra, claro. No es despreciable, pero tampoco es que va a solucionar el problema endémico de la caja. Correcto. Yo creo que acá hay otro tipo de connotaciones que debemos tomar y que va más allá de lo económico. Es que tenemos una vulnerabilidad que debemos superarla, porque hoy se actuó de buena fe. Pero también tenemos que demostrar a la población que no solo actuamos, sino también producimos un buen trabajo, claro, y evitamos que... A eso iba mi pregunta cuando le hablaba del sistema, ¿no? Es decir, que extraño hoy con tanta tecnología que solamente se diga que es un error del sistema. Eso, sí, es multicausal, lo dijo el contador. Sí. Claro, exacto. Sí, ya le digo, no soy una persona que busque... A mí cuando me designaron el contador Bordet, yo creo que lo dije en su programa también, o cuando me entrevistó Blanco, me acuerdo, uno tiene que pensar para adelante y tiene dos opciones. O se queda mirando para atrás debe estar la actuación de los organismos de contralor que prevé la Constitución entrerriana, que son la Contaduría, el Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial. Nosotros tenemos que tomar medidas para adelante para tratar de minimizar, no anular, minimizar este tipo de situaciones. Perfecto. Excelente, contador. Gracias por el tiempo. Muy amable.
No, gracias a ustedes por invitarme, a disposición, y sé que es un tema difícil por ahí de explicarlo, porque uno vive en una sociedad donde, este tipo de situaciones produce cierto escosor, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a tratar de... Contador, antes de despedirlo, le tengo que pedir encarecidamente, hay mucha gente que nos ve y que quieren saber cuándo van a volver a dar turnos, es otro el tema, a dar turnos para la atención en Paraná. Está bien. Mire, en el interior de la provincia ya todas las delegaciones, faltaba una, el lunes empieza a dar. Nosotros estamos trabajando, no me gusta prometer algo que después se puede prolongar, estamos trabajando para que a partir de la semana que viene empecemos a dar turnos. Pero yo le voy a pedir a usted y obviamente a la audiencia y a todas las personas que necesitan el turno, que tengan paciencia, que nos comprendan, que estamos trabajando con 1/3 del personal que está a full, a pesar de la pandemia, de los riesgos, van todos los días a partir de las 7 de la mañana trabajando, que obviamente se va a extender en el tiempo, porque no tenemos la cantidad de gente ni el material técnico para atender tanta demanda. Claro.